A ver, con esto, Catherine Ampuero, buenos días. Con esto de que a Alan García no le han dado el asilo político, ya todo el mundo comienza a decir que en el Perú hay independencia de poderes, que todo casi fluye pues a la perfección como si fuera la justicia suiza, y hay un montón de casos que yo no termino de entender por qué van como van. Desde tu punto de vista, en la Fiscalía, ¿hay un trabajo bien hecho, concatenado, y el Poder Judicial y la Fiscalía están trabajando de verdad en un proceso anticorrupción? ¿Cómo estás, Catherine? Buenos días. ¿Cómo estás? Yo sí creo en esa independencia de poderes. El hecho que veamos a fiscales que definitivamente están omitiendo sus funciones, sabe Dios por qué razones, ¿no? Y ahí me voy a referir a un fiscal que está llevando casos emblemáticos y que forma parte del equipo especial del caso Lava Jato, el fiscal Juárez Atoche. Este fiscal definitivamente no está actuando como se debería. Desconocemos cuáles son los avances de sus investigaciones, y para que tengan conocimiento, ¿qué casos está viendo este fiscal? Nada menos que el caso en contra de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Este es el caso más antiguo de todo el sistema que tenga que ver con el caso Lava Jato. Es el caso que está más avanzado. Está ya con la investigación preparatoria concluida. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser el primer caso que vamos a ir a un juicio oral y el primero que eventualmente va a tener una sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria. ¿Cuánto tiempo tiene ese caso? Porque hasta donde yo sé, corrígeme si me equivoco, todavía no está hecha la acusación. Es decir, la acusación, y yo lo explicaba ahora en la mañana y le decía a la gente, el fiscal es el que dice si realmente es un delito que Catherine Ampuero se ponga un reloj dorado. Entonces, si el que Catherine Ampuero comete un delito por ponerse el reloj dorado, tiene que ver la foto, el testimonio, el reloj dorado, que leíste la hora, realmente que es tuyo, que no es prestado, que te lo pusiste. Entonces, eso, ¿cuánto te puedes demorar en saber si Catherine se puso un reloj dorado? Igualito en el caso de Ollanta Humala y Nadine, si ellos han cometido ilícitos, no se pueden demorar 3 años, 2 años, no sé cuántos meses en acusar, porque ya lo metieron preso y ya lo sacó el TC diciendo que fue un abuso de su prisión preliminar. ¿Cuánto tiempo llega investigando el señor Puma? Esta investigación data de aproximadamente el año 2014-2015. Este caso, el fiscal Juárez Atoche ya tiene el plazo vencido, él ya tiene y debió ya emitir una acusación. El pretexto a inicios de año fue de que la defensa de la expareja presidencial había presentado una recusación en contra del juez Concepción Carguancho. Y efectivamente había un impedimento legal que mientras no se resuelva esta recusación, el fiscal no podía presentar su acusación. Correcto. Pero esta recusación ya fue resuelta. Entonces ya no existe ningún impedimento legal para que el fiscal Juárez Atoche cumpla con su función. Esta recusación ya ha sido resuelta hace aproximadamente 2 meses, ¿no? Y antes que sea resuelta, él ha tenido el tiempo suficiente y necesario como para poder armar su caso, y es más, debió haber tenido la acusación lista. Cuando no bien resolvían la recusación, automáticamente presentar su acusación. Sin embargo, hasta la fecha, no se sabe absolutamente nada. A ver, cuando pasa esto por Justicia TV, claro, Catherine, tú eres abogada y tú estás acostumbrada a mirar esto, ¿no? Y muchas veces tú te has pasado toda la tarde ahí pues en audiencias largas y tal. Solo que ahora ya esta cuestión se ha puesto pues como si fuera un show de televisión. Pero lo cierto es que a Keiko la han metido presa, al margen de si esté bien o mal metida presa, porque le han dado aportes supuestamente de Odebrecht a la campaña y los han pitufiado, ¿correcto? Y eso, según la visión del fiscal José Domingo Pérez, es lavado de activos. Estoy siendo muy básico. Ya, Ollanta Humala y Nadine, ¿no es cierto?, ya no se supone que les han dado. O sea, no es porque el fiscal lo supone, es porque hay el testimonio de Barata que dice que les dio en tal cantidad, en tal circunstancia, 4 veces, $400.000, está el lugar, la fecha, la hora, hasta la cartera en que le dieron la plata, el monto, que se lo dieron directamente a ellos, no a Yoshiyama, no al sobrino. Pero además hay un colaborador eficaz, que presuntamente es Martín Belaún del Ocio Gilabert, que dice que él llevó $200.000. Pero además está el desbalance patrimonial de Ollanta Humala, de Nadine, de la mamá, de la amiga, del hermano
y de la prima, que de es todo su entorno. de la prima, que es la hermana, la que en ese momento era esposa de mi buen amigo Santiago Gastañaduy. Y han hecho pericias contables, pericias económicas. O sea, en este caso, ¿no es cierto?, hay evidencias mucho más redondeadas, pero además, Ollanta y Nadine ulteriormente terminan siendo gobierno. Se compran casa, y eso es una primera ocasión y aparentemente en una segunda ocasión. ¿Por qué no son tan duros y drásticos como con Keiko? El Tribunal Constitucional ha dicho que ellos tienen que seguir su juicio en libertad, pero tampoco los acusan. Entonces no hay justicia de ningún lado. Todas estas diligencias que tú mencionas, ¿no?, que se ha hecho la pericia para ver el desbalance patrimonial, no solamente de la expareja presidencial, sino de todo su entorno, quienes no han podido justificar de dónde han provenido los fondos para adquirir todos esos bienes. Todas esas diligencias se han hecho durante la etapa de la investigación preparatoria, ¿verdad? Que se ha tomado prácticamente 3 años, ¿no? Que es lo que dentro de una organización criminal, de acuerdo a la ley 30.077, puede durar hasta 36 meses, ¿no? Entonces, este caso es importante que el fiscal ya presente la acusación, porque es el primero que va a ir a juicio oral. ¿Y por qué es importantísimo esto? Porque esto ya va a fijar cuál es el criterio que tiene el Poder Judicial, es decir, nuestros jueces, para determinar si el dinero proveniente del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, y que ese dinero se dieron como aportes de campañas a diferentes partidos políticos, constituye o no delito de lavado de activos. A ver, levanto la mano, profe. Levanto como si fuera la profesora Caterina Pro en la universidad. A ver, todo el mundo dice que la caja 2 es negra porque ellos dicen que era negra y de ahí sacaban plata en efectivo y pagaban. Eso quiere decir que muchos otros bancos, empresas y organismos pueden tener una caja negra donde sacan plata. Entonces, va a tener que especificar el Poder Judicial cómo es que realmente se confirma que esa testimonial es cierta, en la medida de que esa caja era negra para coimas, para saber si de ahí salía la plata. Eso es uno. Pero dos, en el caso de Ollanta Humala y Nadine, además del desbalance patrimonial que tiene la familia, Ollanta Humala y Nadine se han dado el lujo de tener hasta cuentas de ahorro para con sus hijos. Un nivel de vida, Catherine, tú eres mamá como yo soy papá, tener dos o tres hijos en el Iron Bingham, estás hablando de que no has respirado, te gastaste 10.000 soles, o sea, estás hablando hasta la decoración de la casa, o sea, es un caso absolutamente redondo. Es una pena porque es un presidente de la República y a mí no me agrada que un tipo que haya sido el número 1 del Estado peruano le vayan ampallado en cosas tan burdas. ¿Cómo se puede demorar tanto el tipo 1 año, 2 años, casi 3 años? Ya va por el 4.º año. Y mi preocupación es, ese criterio que tú has dicho, y esa es mi pregunta central, ¿va a ser uniforme para todos? ¿Cómo va a pensar ese juez que va a juzgar? ¿Van a juzgar todos? Dicho sea paso, ¿quién va a ser el juez? ¿Concepción Carhuancho? No. Aquí el juicio oral se va a llevar a cabo por un colegiado, que va a estar conformado por 3 magistrados. Son 3 magistrados los que van a tener a cargo llevar esta etapa, que para mí es la más importante dentro de todo el proceso penal, porque ahí es donde se debaten las pruebas o los medios probatorios, ¿no?, que presenta tanto el fiscal para acreditar su teoría del caso, como también los medios probatorios que van a presentar los abogados de la defensa de los investigados, y van a tener derecho al contradictorio. ¿No? Y esto es público. Es decir, yo digo blanco, tú dices negro. Claro, y ahí se debaten, el fiscal presentará sus testigos, ¿no? Y los abogados de los investigados van a tener la oportunidad de interrogar a esos testigos, del contrainterrogatorio, se van a actuar las pericias, van a poder observarlas, cuestionarlas, incluso pueden llamar a los que elaboraron la pericia, es decir, a los peritos también los van a poder interrogar, los van a poder confrontar incluso, porque me imagino que la familia Ollanta Humala, los investigados también han presentado su pericia de parte. Entonces, probablemente exista un debate pericial entre los peritos de la Fiscalía y los peritos de los investigados, ¿no? A ver, porque la gente tampoco tiene por qué saber, porque desgraciadamente no todo el mundo de la prensa le explica a la gente con amplitud. La ley en el Perú dice que el aporte máximo que puede tener una persona natural o persona jurídica a un partido son 176.000 soles, una cosa así.
Entonces, esa persona que dé el aporte debe tener la solvencia económica para regalarle, que es un regalo, para regalarle plata a Ollantaytamala, a Nadine, a Keiko, a Alan, a quien sea. En el caso de Keiko, lo escandaloso ha sido es que el sobrino de Yoshiyama estaba chihuán, por ponerlo en términos coloquiales, y regalaba plata, ¿no? El tipo debía tarjeta de crédito y debía en Estados Unidos su alquiler y regalaba. O el señor que se ha fugado, Bertini. Ya, en el caso de Ollantaytamala y Nadine hay 70 aportantes que no tenían que caerse muertos y han aportado todos la misma cantidad, 70.000 soles, 70.000. O sea, hasta eso también lo tienen. O sea, ¿qué tan complicado puede ser el contradictorio de que tú sientes una persona que no tiene trabajo, que no tiene RUC, que no tiene oficio, no tiene beneficio, y oye, tú le regalaste a Catherine Ampuero 70.000 soles? O sea, eso también tendría que ser rápido, porque hay tal cantidad de pruebas tan claras. ¿Cuánto puede durar el juicio de Ollantaytamala y Nadine? El juicio oral, en realidad, considero que en un caso tan emblemático, las audiencias deben durar todo el día, como se hacía en la época de Fujimori y Montesinos. Incluso habían lecturas de sentencia al final o audiencias que entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos 10 de la noche, ¿no? Así, solamente había un receso para ir a almorzar. Bueno, más o menos al estilo de Carguancho. Claro, o sea, y así debe ser. Yeah. Así debe ser, ¿por qué? Porque en casos tan emblemáticos y que nos están costando tanto como país, en donde la ciudadanía quiere la aplicación de la justicia rápida, porque si no sentimos que ya no es justicia, creo que nuestras autoridades tienen que responder a la altura y deberían programarse ese tipo de audiencias, pero el Poder Judicial no puede programar en este momento por culpa del fiscal, porque el fiscal no está cumpliendo con su labor. Ya, pero ¿por qué Chávarri no lo sanciona? ¿Por qué Chávarri? A mí me parece que Chávarri tiene miedo de ejercer su poder por el que dirán. Porque si sanciona un fiscal, va a decir que le está encubriendo Ollantaytamala y Nadine, porque ahora de repente, después de ser aprofujimorista, será también humanista. ¿Cómo es por dar? Ahorita vamos a hablar del caso de Toledo. Toledo también se va caminando, ¿no? Por desidias. Pero entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer Chávarri cuando alguien se demore en hacer su chamba? ¿O la hace mal? Bueno, yo creo que él, como fiscal de la nación, tiene que exhortar a este fiscal a que diga cuándo va a cumplir con presentar la acusación correspondiente, ¿no? Y tiene que ejercer ese control como fiscal de la nación. Si bien es cierto, él no puede meterse a decir acuse a fulano y pídale, por ejemplo, 15 años de pena privativa de la libertad, porque eso es atentar contra la autonomía e independencia que tiene cada fiscal dentro de su investigación. Sin embargo, como fiscal de la nación, tiene que preocuparse para que los fiscales, todos, cumplan con su labor. Es decir, ¿no? doctor que Ampuero, obedezcan los plazos, respeten los en tal plazos. plazo tiene que acusar a Philip Butter por ponerse reloj negro. O por lo menos que le pregunte, señor, estando a que en esta investigación ya culminó la etapa de investigación preparatoria y falta que usted emita la acusación, informe en cuánto tiempo usted va a proceder a eso para que informe a la ciudadanía y nosotros sepamos y hagamos una labor de fiscalización, al menos saber que antes de fin de año, que no va a culminar el 2018 sin que este fiscal cumpla con su acusación. Pero además hay un tema, pues entre las garantías de administración de justicia está la publicidad, garantía constitucional es la publicidad de los juicios penales, es decir, que nadie que acusa a Catherine Ampuero lo puede hacer entre gallos y medianoche para que no te hagan una camita, para que no abusen, sino que simplemente digan se cumplió el debido proceso y eso es público. Pero esa publicidad de los juicios no es lo mismo para con las investigaciones fiscales. Estas sí son reservadas. Entonces, estamos en un ámbito en donde la información que uno puede tener se ha salido en los medios, uno más o menos sabe por lo que dijo Maiman, claro. Pero en el momento que ese fiscal entre, pues, como tú dices, al contradictorio, ahí vas a saber muchísimo más cosas. Porque si retrocedemos un poquito al señor Toledo, o sea, la cantidad de pruebas para con la coima Toledo es, creo yo, casi única en la historia del Perú. Casi única. Porque que se sepa que le dan a Maiman, que Maiman diga que sí le dan, que lo pasan del Banco de Suiza al Banco Citibank. Que sabemos la ruta del dinero, ¿no? Está bastante detallada, clara. montos, afonos y el testimonial de los brasileros cuando dicen él me pidió la plata y me ajustó y me dio, o sea, claro, esas filtraciones de información, y ahí sí tiene razón, en esa parte, en ese extremo, José Domingo Pérez, cuando tú filtras una información, tú puedes alterar el curso del proceso. A Toledo le filtran la información, como dice Alan García que le estaban filtrando a él, de que le iban a poner una preliminar. Y Toledo, que es un presidente de la República que para viajando pues en aviones 5 estrellas y en primera, se va, se compra un ticket a tontas y a locas en el aeropuerto, se va vía Panamá a Estados Unidos. Se fuga
Claro, Heriberto Benítez dice que no se fugó, yo entiendo su labor abogadil, pero ¿qué hay del caso Toledo? El caso Toledo no inicia el juicio, no puede iniciar el juicio porque el señor está con un proceso de extradición, habrá que esperar a que lo traigan para enjuiciarlo, se puede comenzar el juicio. ¿En qué va el caso Toledo? Bien, hay que separar el proceso penal en dos, digamos, si se trata de publicidad, en dos aspectos o en dos partes. La etapa de investigación preliminar y la etapa de investigación preparatoria seguía por el principio de la reserva de la investigación. ¿Qué quiere decir? Que solamente pueden tener acceso a la información, a leer el expediente y a todo lo que se ha actuado, a lo que dijo tal testigo, a lo que dijo tal investigado, solamente los que son parte en el proceso. Es decir, tienen acceso ¿quiénes? El fiscal, obviamente, la Procuraduría como abogados del agraviado, porque el agraviado es el Estado, y los que son investigados. Es decir, los abogados de los investigados y el mismo investigado pueden acceder a toda la información que obra en esa carpeta fiscal, porque se tiene que garantizar el derecho a la defensa de las personas. Más eso no puede tener conocimiento las personas que son ajenas a las que he mencionado, ¿no? De que hubo filtraciones y nosotros nos enteramos por los medios de prensa, ya es otro tema. Y la otra etapa es la etapa del juicio oral. La etapa del juicio oral está caracterizado por ley porque es público. Cualquier persona puede ir a las audiencias y tomar conocimiento o escuchar, digamos, en vivo o ver en vivo a las personas que están declarando y todas las diligencias que se lleven en esta etapa del juicio oral, ¿no? Que por ley y característica importante de esta etapa es que es público, ¿no? Entonces, ahí, digamos, también estamos garantizando lo que es el debido proceso, ¿no? En esas... Ya, pero si a Toledo no lo traen, o sea, dicho sea paso, Toledo va a poder alegar lo que ha hecho Alan García, lo que ha hecho Yentomala, lo que dice todo el mundo con respecto a las arbitrariedades, a los plazos. Él va a poder alegar lo que sea. ¿Qué pasa con el caso de Alejandro Toledo? Este fue uno de los primeros casos que se abrieron en mérito a las declaraciones que dio Barata dentro del proceso de colaboración eficaz suscrito con el Perú. Ya tiene él una prisión preventiva, la cual no se puede hacer efectiva porque obviamente fugó del país, ¿no? Probablemente se haya enterado de que el fiscal iba a solicitar esta medida de coerción personal y antes de eso pues fugó, ¿no? Este proceso, iniciado en enero del 2017, se encuentra en etapa de investigación preparatoria, que el fiscal ha considerado iniciar esta etapa de investigación preparatoria bajo la ley 30.077, que implica que esta etapa puede durar hasta 36 meses porque estamos hablando de una organización criminal a nivel internacional. Entonces, si contabilizamos el tema de los plazos, tenemos que reconocer que estamos dentro del plazo legal. Correcto. Porque puede durar hasta 3 años. Hasta. No quiere decir que tengamos que llegar necesariamente a que se cumpla esos 36 meses. Parece que cuando son expresidentes o poderosos sí se cumple todo el tiempo. Pero... Porque si el fiscal de manera diligente hace sus actuaciones o dispone los actos de investigación y logra obtener todos aquellos elementos que le permiten ya pasar a una siguiente etapa del proceso, que es el juicio oral, nada impide que estos 36 meses se reduzcan a 24 meses, a 12 meses, a 6 meses. A mí, la verdad, 36 meses en el caso de Toledo, donde ya hay, desde mi punto de vista, suficiente material como para que el fiscal acredite su teoría del caso, no es necesario 36 meses. Me parece demasiado excesivo. Ok, sigamos avanzando. El caso de el señor Kuczynski. El caso del señor Kuczynski también es prácticamente redondo. O sea, Kuczynski, siendo ministro de Estado, ha firmado un contrato entre Westfield, Ipsos Apoyo y Odebrecht para asesorarlos financieramente. Ha cobrado un dinero, se lo han depositado en Estados Unidos, ha traído la plata para acá, se ha comprado casa, y él era funcionario. Y él ha confesado ante Comisión Congresal al propio Víctor Andrés García Belaunde que él, la verdad es que no dio ningún asesoramiento, que él era una cuenta corriente. Eso me depositaron la plata en una coima. No tengo empleados, no tengo proyectistas,
no tengo documentos, no tengo due diligence, no tengo análisis, y cobraba por Olmos, y cobraba por Chavimochic, y cobraba por Vías Nuevas de Lima, y tenía Sepúlveda, y tenía First Capital. O sea, el caso de este señor es tan grande y detallado como el de Toledo, ¿no es cierto? Pero este señor fue presidente de determinada fecha. Todo esto lo hizo antes de ser presidente. Ya me imagino lo que iba a hacer si era presidente, pero no nos imaginemos. ¿Por qué PPK ya no está acusado? ¿Qué más tiene que saber? Nakazaki ha hecho labores dilatorias, ya fueron a su casa, ya le levantaron toda la información, ya tiene sus bienes embargados, sus cuentas embargadas. ¿Cuándo se va a enjuiciar a PPK por el cohecho que está prácticamente probado? Yo aquí reconozco la labor eficiente, desde mi punto de vista, que está haciendo el fiscal José Domingo Pérez en investigaciones, por ejemplo, de los aportes de campaña a Keiko Fujimori, de los aportes de campaña a Alan García. Sin embargo, eso no evita que tenga que ser objetiva también cuando veo inacción de su parte en otras investigaciones que sí se encuentran a su cargo y que dependen única y exclusivamente de él, como es el caso de los aportes de campaña al señor Pedro Pablo Kuczynski, que también Barata ha señalado que fueron a través de la señora Susana de la Puente. Esa investigación de aportes de campaña a PPK también se encuentra a cargo de José Domingo Pérez y que tampoco estamos viendo ningún avance. Ojalá que el fiscal sea diligente y prolijo, igual que las otras investigaciones de Keiko y Alan García. Eso por un lado. El otro caso de la interoceánica, donde está investigado Toledo y donde también tienen calidad de investigados los empresarios, es decir, los representantes de las empresas peruanas, me refiero a los representantes de Graña y Montero, JJ Camet, ICSA, que están dentro del mismo proceso. En este proceso, que también está a cargo del señor José Domingo Pérez, también vemos de su parte una inacción. ¿Y por qué razón? Porque en este proceso se debe ampliar la investigación preparatoria para comprender en calidad de investigado al señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y por qué, señores? Porque la obra de la interoceánica ha dependido, el proceso de licitación ha estado a cargo de Proinversión. Ha sido Proinversión el que ha dado la buena pro a él siendo Odebrecht. Ministro de Estado, él era ministro de Economía, era presidente de Proinversión, y Proinversión fue trámite, pero a lo que voy, pues yo me quiero poner en modo, por eso a mí me parece que sea persecución judicial, porque el señor José Domingo Pérez, si fuera draconiano, si está siendo draconiano con Keiko, que no ha sido gobierno, que no ha firmado contratos, que no le han pagado plata directamente a ella, no hay un solo testimonial que diga yo le di a ella. Con Toledo hay testimonial, yo le di. Con Ollanta y Nadine hay testimonial, yo le di. Con Kuczynski, está el abono. Tenemos una lista de abonos y él fue gobierno, tan fue gobierno que era el presidente de Proinversión. Entonces, y José Domingo Pérez también le encató a la casa al señor Kuczynski. Pero ¿dónde está la acusación? El señor Yoshiyama ya está ahorita con una orden de captura internacional. Susana de la Puente vive en Londres. O sea, a mí sí me parece que hay un doble rasero, no solamente en el tema conceptual, sino en el tema de la diligencia, en la operatividad. O sea, en el caso de Keiko ulteriormente no fue gobierno. Y además todavía no está probado que Odebrecht le dio la plata, porque hasta el día de hoy lo niega. PPK no lo niega. PPK dice, sí me dieron. En el caso de Susana de la Puente, ella simplemente verbalmente habrá dicho, pero no la han citado y le han dicho, han dado no. Ni siquiera la han citado. Entonces, y era funcionaria pública, era embajadora. Entonces, esas son las cosas que yo veo, digo, acá hay pues ideología o acá hay odios. O sea, no es que yo quiera que lo metan preso a PPK. Yo lo que quiero es que metan preso a cualquier presidente de la República, se llame García, se llame Ollanta, se llame Nadine, que era la presidenta de facto, por recibir coimas. O sea, esta es una vergüenza. Alan García Catering en la carta lo que dice, si tú tienes un hijo y llegas a tu casa y tienes 3 hijos y han roto algo, y llegas a tu casa y dices, oye, ¿por qué has roto? Y tu hijo te responde, Periquito también rompió, Periquito también rompió. Tú dices, ¿qué te pasa? Eso es lo que ha hecho Alan García Tabaré Vázquez. Que si bien es cierto que está en un problema, peor está Ollanta y Nadine, peor está PPK, peor está Keiko, peor está Ollanta, peor está la Villarán. Y eso da la vuelta al mundo.
Bueno, yo sigo pensando de que sí está garantizado el tema de la independencia de poderes y que es un problema de los fiscales que están a cargo de las investigaciones que no vemos que avanzan con la misma diligencia o el mismo interés en todos los casos y que eso tiene que ser corregido. ¿Quién ¿no? ve el caso de Susana Villarán? Ese caso de Susana Villarán no está a cargo del fiscal José Domingo Pérez, ese caso está a cargo del señor, nuevamente, del fiscal Juárez Atoche, de quien no se conoce. Me gustaría que de repente en algún medio saquen su foto para que la ciudadanía conozca quién es este fiscal tan ineficiente y que no está cumpliendo con sus labores como debería. En el caso de Susana Villarán, ella era alcaldesa de Lima y está pidiendo plata para la tema del no, siendo alcaldesa mediante... Y ya está el testimonial del hombre de Odebrecht que dice, este señor Castro, el gerente de la corporación municipal, el brazo operativo, dice, me pide plata, 3 millones. OAS le da plata, está la campaña, están los gastos, está el pitufeo detallado en 3 organizaciones, amigos de Lima, primos de Lima, que está Anelia Townsend, que ha dicho, yo no sabía, está la Villarán, que ha dicho, no, sabía ella, o sea, y sin embargo Susana Villarán no tiene la condición de Keiko. Repito, yo creo que todos los citados, todos deberían haber llevado sus juicios en libertad, salvo el tema de fuga. Y a mí me parece que Toledo se fugó, que Ollanta y Nadine planeaban una fuga, que PPK ha pedido 2 veces que le levanten el impedimento, que Susana pidió que le levanten el impedimento, que Alan García acaba de querer irse. O sea, si yo que soy un hijo de vecino pienso eso, ¿qué puede pescar un fiscal cuya obligación es el mal pensado? Porque el fiscal sí tiene que ser parcial. Lo de la Susana Villarán es una barbaridad. Es escandaloso. Y no solamente el caso de Susana Villarán. Otro de los casos emblemáticos que también está a cargo del fiscal Juárez Atoche es el caso de las constructoras, Philip. El caso de las constructoras es una investigación también importante, emblemática, que ha demostrado cómo las empresas pues se sorteaban las buenas pros, ahora te toca a ti, mañana a ti, ¿no? Y estas mismas empresas que están siendo investigadas en este caso del Club de las Constructoras continúan contratando con el Estado. Recientemente una empresa investigada ha sido favorecida con la buena pro en el caso Chincheros. A ver, me voy a poner en el modo tu mamá y mi mamá. No era el Club de la Construcción, era el pandero. Es exactamente cuando Catherine se junta con sus amigas del colegio y dice, cada mes nosotros ponemos 100, vamos a decir que ellos ponían una coima, ¿no? Hacían una bolsa, una coima, bueno, ahora a la hora te toca a ti, el otro mes te toca a cuál. Y los ejecutivos de Graña y Montero, ¿no es cierto? Yo no puedo decir que todos eran sinvergüenzas, pero de si había un presidente director y había un gerente general, el señor Alvarado, el señor Alvarado se pasea porque yo me lo cruzo una vez a la semana. Este fin de semana ha regresado Graña Miroquesada, que es el dueño del comercio, se iba a toros. Han coimeado al presidente de la República, los de Odebrecht han dicho, yo le he pagado esta coima grande y he pasado el sombrero en mi pandero y la cuota del pandero de Graña y Montero fue 15 millones y está el documento mediante el cual ellos ceden 15 millones de sus utilidades. O sea, redondo caso. ¿Por qué no acusan si estos señores ya estuvieron presos, ya salieron? Yo tampoco quiero que los metan presos a la tonta y a la loca, pero que los acusen de una buena vez, ya que más quieren. Es que lo que causa indignación, más allá de eso, es que ellos siguen operando de manera totalmente impunes, o sea, continúan siendo favorecidos en las obras o en los contratos en donde tiene que ver el Estado, o sea, el dinero de todos nosotros. Y eso realmente causa mucha indignación por parte de nosotros los peruanos. Y otro caso emblemático también que está viendo el fiscal Juárez Atoche es el caso de los arbitrajes. Los arbitrajes se sabe, porque salió en un medio de comunicación el año pasado, de que cuenta con el aspirante a colaborador eficaz que fue el árbitro Horacio Canepa, quien ha dado importantísima información para el avance de esta investigación y que incluso el fiscal Juárez Atoche, cuando ha viajado a Brasil, ha podido armar mejor este caso, ha podido corroborar la versión de este aspirante a colaborador eficaz y hasta ahora, ¿vemos algún avance? Perdón, yo también me lo cruzo. Tampoco, no vemos ningún avance. Perdón, yo también me lo cruzo Horacio Canepa. A ver, si a Horacio Canepa le pagaron por sus servicios de arbitraje,
uno puede entender pues que había un modus operandi, ¿no es cierto? Sí, claro. De todos los árbitros, y yo conozco al detalle, yo tengo hasta el nombre del árbitro al que no doblaron. El nombre del árbitro al que no doblaron, y después lo tienen que contratar los de Odebrecht para que sea el que lleve a Barata al Congreso cuando Barata dice, oigan, me voy a coger a la colaboración eficaz, voy a echar a todo el Perú, porque no lo pudieron coimear, se llama Fernán Altuve. Entonces, si tienes, ¿no es cierto?, al señor Canepa, ¿no es cierto?, diciendo, a mí me pagaron por todas estas y yo no me doblé, porque hay un caso en donde el presidente del tribunal era Altuve y Canepa quería favorecer a Odebrecht. Entonces, en ese caso es vital, porque en ese caso se establece cómo se rompe eso. Es decir, como son 3, tú tienes que coimear a 2. Entonces, lo que tienes que hacer es revisar todos los casos de arbitrajes que ha ganado por goleada Odebrecht y ver, no solamente en los que ha estado Horacio Canepa, en qué casos ganaron 2-0 o en casos ganaron 3-0. Pero Canepa, lo que yo tengo entendido es que ha tirado dedo. Y no solamente a eso, sino al PPC como aporte de campaña. Exacto, porque entonces, ahí también se habla de aportes de campaña al PPC y pareciera que el fiscal no quiere que esto la ciudadanía sepa. Pero ¿no? perdón. Parecería que están ocultando ahí por eso esto digo yo, de Catherine, manera selectiva. A ver, entiendo tu punto desde el punto de vista de la declaración política y hasta abogadil, pero acá en el Perú yo creo que sí, pues sí se puede hablar de una persecución. Mira lo que ha hecho el señor Concepción Carhuancho. Están investigando a Keiko y a los 11 el patíbulo. A mitad del interrogatorio dice, no, pero te paro acá para meterte presa a ti. Supuestamente faltaban 6 del patíbulo o 7 del patíbulo. Estos testimoniales eran importantes para saber el grado de responsabilidad de Keiko, como es obvio, porque tú estás investigando a todos, ¿no es cierto? Antes de investigar a Ana Vega, antes de cuestionar a Pierre Figari, a Ana Vega o al otro señor Vicente Silva, la mete presa a Keiko. O sea, corta en un interrogatorio y la mete presa a Keiko. A Vicente Silva lo ha metido a la cárcel sin un solo delito. Lo que ha hecho este señor es prevaricato. Algún día le va a costar la cárcel a este señor, porque algún día saldrá libre ese señor y le va a decir, tú metiste preso sin delito, porque no ha acreditado que sea asesor, porque le ha encontrado un papel mojado en tinta, ok. Pero en el caso de Keiko, la mete a la mitad de camino, ya habiéndola metida antes con un copy-paste, tú sabes perfectamente el que un juez haga copy-paste de un fiscal y te lo diga a otro juez, implica que tuvo que haberse removido. No lo removieron. Y ahora el señor se demora en elevar la apelación hasta que termina de escuchar a todos, la eleva a medias. O sea, digamos que Carhuancho no es prolijo, por decirlo menos. Bueno, en esta etapa de la investigación no podemos hablar de que se ha acreditado un delito, porque no estamos en esa etapa. Estamos en una etapa donde existen indicios suficientes para investigar, para pasar a esta etapa denominada investigación preparatoria. Existen suficientes y graves elementos de convicción de que justifican una medida de coerción personal como la prisión preventiva. La imputación en contra del señor Silva Checa es que él habría sido el asesor de esta organización criminal. No presenta recibos honorarios, no presenta testimoniales, dice, el colaborador eficaz tal, que se presume que es el señor Orlando Arrategui. Perdón, si él era asesor de Keiko, más asesor de Meche Arauz. Meche Arauz solita ha salido a declarar que ese señor, que ella se reunió con él, en la casa de JJ Garrido Quequín 2 veces y en la casa de a instancia de JJ Garrido, operador político, para tratar temas con el fujimorismo, lo cual implicaría que este señor sí era asesor, ¿cierto? ¿Le han llamado a testimoniar a la señora? Si estaríamos hablando de un asesor dentro de la legalidad, entonces tú sí le podrías pedir su recibo por honorarios y que haya declarado a la SUNAT, pues. Y es más, de repente un contrato firmado. Correcto. Pero la imputación no es que ha sido pues un asesor dentro de lo regular, sino el denominado asesor en la sombra, que busca ocultar que ha desempeñado esa función. Entonces no le vas a pedir pues que demuestre con un recibo por honorarios. Pero yo me he visto todo el interrogatorio.
el señor, por sentido común, tendría que probar reuniones. Día tal, reunión con tal. Día cual, reunión con cual. Día tal, reunión con cual. Ok, todo lo decía verbal. Ojo, yo conozco asesores verbales. Ok, pero se ha tratado de... Hay elementos que indican que sí habrías tenido esa vinculación y ese asesoramiento con Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque se han encontrado en su domicilio documentos relacionados a la defensa que estaban haciendo para Keiko Fujimori y su entorno. Después han encontrado en su computadora personal también documentos vinculados al partido Fuerza 2011. Si él hubiese sido asesor y hubiera dicho, sí, yo he asesorado a Fuerza Popular, que no hubiese tenido absolutamente nada de malo, pero él siempre lo ha negado. Entonces, ¿por qué él tenía documentos vinculados a Fuerza 2011, no solamente con el tema de la asesoría legal o jurídica, sino también de la organización misma o cómo dar comunicados desde Fuerza Popular? Por eso te digo, como eso nosotros no lo sabemos, y está bien que no lo sepamos, porque claro, tú puedes tener determinado nivel de información porque eres Catherine Ampuero. Yo no conozco, me acabo de enterar lo de la computadora, de los documentos. Yo he visto los documentos y que tiene ese señor, los tenía yo. Pues yo, documento de Chinchero. No, es que una cosa son los documentos que el fiscal erróneamente, desde mi punto de vista, ha dicho que son vinculados al caso Lavajato. Correcto. Ese es uno, ¿no? Con el cual no comparto la opinión del fiscal José Domingo Pérez y tampoco la opinión del señor juez que ha recogido eso, porque esos documentos efectivamente lo podía haber tenido cualquiera, incluso uno lo baja de internet, ¿correcto? No, pero se han encontrado otros documentos que tienen que ver exclusivamente con la defensa legal a Keiko Fujimori y parte de su entorno. Por eso estoy diciendo. Y también otros documentos en la computadora personal del señor Silva Checa. Explícame, así como pa' bruto, ¿cómo es que de motu propio Mecha Arauz declara en Panamericana Televisión que ella, a instancias del señor JJ Garrido Queclin, se reúne en la casa de JJ Garrido Queclin, no por una entrevista, eso no salió publicado en Perú 21, ¿no es cierto? Cuando dicen que él ya no era director de Perú 21 en el lapso en que él estuvo entre Perú 21 y el Comercio, y ella se reúne con Vicente Silva porque ella quería que él sea el puente con Keiko para que ella sea la primera ministra. O sea, ese es un testimonial que es potentísimo para la causa y que tiene a la vicepresidenta del Perú como un operador político del fujimorismo y que tiene al periodista supuestamente los más importantes del Perú, primero director de Perú 21, hoy director del Comercio. Y lo que me extraña es que en el interrogatorio al señor Vicente Silva, ¿no es cierto?, no ha puesto frente a él, a ella y a este señor. Con eso lo hace estriza, lo de... Espérate un momentito, usted es tan asesor de Keiko, ¿no es cierto?, que usted se ha reunido con Mecha Arauz para hacer esto. Y él le tenía esa Mecha Arauz. Porque si eso no lo ha hecho el fiscal, quiere decir que no ve televisión, pues. O que está protegiendo, o se quiere congraciar con el grupo del Comercio. Él es el actual director del Comercio. A ver. Perdón. Y por último, si el tipo sienta a todo el mundo, ¿no es cierto?, con eso lo hundiste a Vicente Silva. Porque si no era asesor de Keiko, era asesor de PPK y de ella. Bueno, desde el punto de vista de la teoría del fiscal, eso corroboraría su teoría de que efectivamente la señora Arauz buscó a Silva Checa porque obviamente se sabía de que Silva Checa era una persona, era el hombre, era el asesor en la sombra. Ahora, esta información de que Mercedes Arauz se reunió con él en la casa de este periodista ha sido una información que ha salido posterior al pedido de prisión preventiva que ha presentado el señor José Domingo Pérez. En consecuencia, esa diligencia tan importante que tú señalas definitivamente se va a llevar a cabo durante la investigación preparatoria. Pero los chats de la botica también han sido posteriores. Porque los chats de la botica son consecuencia de la tiradera de dedo del señor Rolando Arrati. Sí. Sin embargo, este señor utiliza los chats de la botica como parte de su argumentación. En mi programa de Combaters con Willax, yo entrevisto al señor Chávar y le pregunto, este señor
ha pedido que lo voten. O sea, cuando mete a la cárcel a Keiko en la primera vez, el tipo sale y dice, lo único que quiero decir, desaforado el tipo, desorbitado los ojos, es que Chávarri tiene que irse, y se va. Y yo, como consecuencia, que a mí me parece una falta de respeto, eso cae y en la China, eso y es un proceso disciplinario. Chávarri dice, yo no lo puedo votar a este señor porque la gente va a decir después que yo tengo algo personal contra él. Al día siguiente, José Domingo Pérez utiliza lo que dice Chávarri, lo dice en la audiencia. Este señor está obstaculizando mi labor, porque al decir que me puede votar, está alertando a los probables investigados. O sea, quiere decir que estos señores, cuando quieren poner cosas actuales, cuando quieren poner cosas pasadas, con Alan García lo cita para una cosa, ¿no es cierto? Y le avisa el día que lo va a citar, le dice, te voy a investigar por una charla que diste. A ver, te explico cuál es la diferencia. A ver. Lo del chat de la botica, si bien es cierto, fueron documentos o una información que salió posterior al pedido de prisión preventiva que hizo el señor José Domingo Pérez, pero era una información proporcionada por el señor Reategui dentro de la investigación. O sea, ya esto del chat de la botica ya formaba parte de la investigación, es decir, ya se había introducido a esta investigación y ya estaba en la carpeta fiscal. ¿Correcto? Porque ha sido proporcionada, como vuelvo a señalar, por el señor Reategui cuando voluntariamente se fue a declarar a la fiscalía y ya estaba en la carpeta fiscal. Lo que no está en la carpeta fiscal, Philip, no se puede usar, simplemente como que no existe. Entonces, lo que tú señalas de la señora Arauz, cuando ella declara de que sí se ha reunido con el señor Silvacheca, no lo hace con el señor fiscal Pérez, lo hace a un medio de comunicación. Ahora, ¿correcto? Entonces no puede ser entiendo el utilizado. tema formal. Ahora, sí me parece alucinante que eso en los medios de comunicación no salga. Evidentemente estás hablando del director del comercio. Pero para mí, la prueba más contundente de que Vicente Silva era el asesor de Keiko es lo dicho por ella. Para mí es lo más contundente. Es un elemento muy importante, pero que esto va a tener que el fiscal disponer la actuación de esta diligencia ya en esta etapa de investigación preparatoria. Definitivamente, el fiscal José Domingo Pérez va a tener que llamar a la señora Mercedes Arauz y pedirle explicación de por qué. Y a JJ. ¿No tiene por que sentar? supuesto, más que todo para corroborar esta reunión y su por qué condición se le de qué, buscó, ¿no? y ¿Por en qué su se le condición buscó? de qué, porque a él. Pero en fin, a ver, en este momento la OCMA y la ODECMA, que es la Oficina de Control Interno del Poder Judicial, son prácticamente inútiles. Están pintadas en la pared. Y no tenemos CNM. Porque hemos hablado de que Chávarri, Oficina de Control Interno, lo que tú estás diciendo públicamente, que se demora tal, se demora cual. Casi nadie los conoce, estos señores. Pero ¿y los jueces que van a jugar las causas de estos señores? ¿Quién los evalúa? ¿Quién los fiscaliza? ¿Cómo saben si son diligentes, si cumplen con los plazos? Porque si el fiscal no acusa bien y el juez te quiere dejar en libertad, te deja. Si el fiscal no acusa bien y el juez te quiere canear, te canea. En buen romance, el dueño del circo es el juez. ¿Qué está pasando en todos estos casos con el Poder Judicial? Quien nombra a estos magistrados, en principio, es el Consejo Nacional de la Magistratura, dispone quién es titular y quién no lo es, ¿no? El nombramiento de jueces y fiscales dependía del Consejo Nacional de la Magistratura, tanto su ratificación como su destitución. Ahora tenemos a un Consejo Nacional de la Magistratura que no está funcionando, ¿no? Por todos los hechos de corrupción que ya hemos tomado conocimiento, y estos jueces, la mayoría de ellos son titulares, es decir, que han sido nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero no para formar parte de este subsistema anticorrupción, digamos, que va a tener a cargo la etapa de juzgamiento, la etapa de juicio oral a estos investigados. ¿Quién ha sido la persona que ha decidido que estos jueces formen parte de este sistema? Ha sido el expresidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, ¿no? Él, con la coordinadora, la doctora Vaca, ¿no? Ellos han, digamos, se ha creado este subsistema y han decidido que estos jueces sean los que vayan a formar parte de este subsistema anticorrupción que va a tener a cargo el juzgamiento de estos investigados.
O sea, ha sido decisión de ellos. Yo lo que espero es que haya realmente justicia. Y para mí la justicia es cuando es igual para todos, en tiempo, distancia y en tipo. Entonces yo sí creo que el Poder Judicial y la Fiscalía deberían juntarse y homologar procedimientos y tratar de homologar, no digo identificar criterios. Porque eso de que yo te juzgo, yo te investigo por tal cosa y el día que te voy a investigar te pongo otro tema, ¿no es cierto? Lo de Alan García a mí ya me parece capricho. Es decir, yo te quiero canear como sea. Y que le abran a Alan García ahora otro caso por lo de APM Terminals, en donde no hay ningún tipo de acusación de corrupción, siendo un acto de gobierno, se está replicando ya fiscalmente la megacomisión. Entonces eso quiere decir que a Alan García, o a Ollantumala, o a PPK, o a la Villarán, o a Castañeda, le van a poder abrir procesos por cada obra que han hecho. Pues eso es así. Pero es así. Y además no podemos decir que se está duplicando la investigación porque la mega comisión que se formó en el Congreso de la República demostró que no sirvió para nada. Y ojo, que el hecho que se haya investigado a nivel del Congreso no impide en nada que el fiscal pueda abrir una investigación. Pero digo yo, por eso digo, si el fiscal va a abrir una investigación, es que tiene que haber algún hecho, algún colaborador eficaz, alguien que diga coimió, porque si no vamos a llegar al despropósito de cualquier alcalde, cualquier presidente regional, cualquier gobernador regional, en cualquier momento de su vida posterior, le van a abrir un proceso por tal obra. Nadie va a querer ser ni presidente, ni alcalde, ni nada. Pues no necesariamente para abrirse una investigación preliminar tenemos que tener a un testigo que diga que se ha coimeado. También se puede abrir una investigación preliminar cuando se determina que existen varias irregularidades durante el proceso, por ejemplo, de licitación. Ya, ese es que se habrían falsificado documentos. No, es que hay un tema de responsabilidad administrativa y hay otro tema de responsabilidad penal. Yo me refería, por ejemplo, a la partida, o sea, la idea. Disculpa que te interrumpa, a la partida, pues, si hay el tema del celular es porque la Contraloría, alguien me está alertando que algo. Si nace de la Contraloría, lo entiendo. Si nace un colaborador, lo entiendo. Pero porque un fiscal considere que hay un sobrecosto, considera algo extraño, no lo comparto, porque implicaría que todo el mundo va a estar en salmuera 5 años después. El fiscal, sus investigaciones, y de acuerdo a la Constitución, el titular de la acción penal es el Ministerio Público. No podemos hacer depender el ejercicio de esta facultad constitucional a que la Contraloría haga o no su trabajo. Definitivamente que no, porque si vamos a estar esperando que la Contraloría determine a través de un informe de control si hay connotación penal o indicios de connotación penal para que recién la Fiscalía empiece una investigación, estaríamos simplemente recortando la facultad constitucional del Ministerio Público. Y no olvidemos que la Contraloría en muchas ocasiones ha sido ineficiente en estos casos. Correcto. Entonces entendemos que el fiscal puede acusar porque puede acusar, que lo hagan con contundencia y con razón de ser. Eso porque sí. Si no, sí se va a poder hablar en muy poco tiempo de una cacería de brujas. Ya tenemos bastante con los casos que hemos hablado en la última hora, que son horribles. ¿No es cierto? Sí. En más de una ocasión, cuando he conversado contigo, les he dicho a la gente que lo que se viene es Diroes con 4 cuartos. Cosa que es muy triste para la historia del Perú. Porque lo que indica la realidad es que Fujimori va a irse a morir ahí, es que Ollantumala y Nadine, Ollanta por edad se va a quedar ahí hasta los 75 años, que Toledo si regresa se muere ahí, que PPK, que Alan, que la Villarán, y que el propio Castañeda. A cualquiera de esos señores, por acumulación que es la ley, se le pone 25 años de condena y mueren ahí. Entonces no estamos hablando de poca cosa, porque como es obvio, un presidente no roba solo, pues el presidente le ha dicho al ministro, al viceministro, o sea, estamos hablando de que Diroes va a tener 4 cuartos grandes y las otras cárceles van a tener que hacer cárceles completas. Lo ideal es que una persona vaya a prisión porque esté cumpliendo una sentencia condenatoria. Eso es lo ideal. Sin embargo, no podemos desconocer que el propio Código Procesal Penal establece que sí se puede mandar a prisión a una persona con una medida de prisión preventiva o detención preliminar, el cual está debidamente regulado en nuestro ordenamiento procesal penal, siempre y cuando se cumplan los requisitos que la ley señala, ¿no? Eso es
Es así, y obviamente decimos que lo ideal es que la persona vaya a prisión para cumplir una sentencia condenatoria, más aún cuando nuestros establecimientos penales sabemos que están abarrotados y principalmente de personas que se encuentran en proceso, o sea, que no tienen una sentencia condenatoria. Pero eso no quiere decir que estas medidas sean ilegales. Son legales mientras estén reguladas y estipuladas en nuestro ordenamiento procesal penal. Y otra cosa que quería señalar es que el hecho que reconozcamos la labor de nuestros fiscales en determinadas investigaciones, eso no quita que debamos ser objetivos y fiscalizadores cuando vemos a fiscales que no están cumpliendo su labor. Porque ahí me parece que no hay que ser doble rasero. Claro. ¿No es cierto? Porque ya el fiscal José Domingo Pérez pidió prisión preventiva para Keiko y ha logrado que todo su entorno cumpla con esta medida, que es una investigación, de acuerdo a lo que yo he escuchado, su exposición ha realizado varios y diversos actos de investigación que justificarían esta medida. Eso no quita que se le pueda criticar, que se le pueda fiscalizar respecto a su total inacción, respecto de otros casos como los aportes de campaña PPK, como en la Interoceánica, que no se entiende por qué no amplía la investigación preparatoria en contra de PPK, porque sería inverosímil pensar que Toledo cobró los 20 millones de dólares sin contar con la participación de los que conformaban Proinversión, ya que de Proinversión dependía el otorgamiento de la buena pro a esta empresa. Más aún cuando Odebrecht estaba inmerso en un proceso contra el Estado peruano y el doctor Monroy en 18 minutos dijo, no, la partida registral de este Odebrecht Edificaciones es diferente a la de Odebrecht por un pum pum, ya que vaya para adelante. No, y él mismo ha declarado que ese informe no lo hizo en 18 minutos. Que no lo hizo, y lo ha declarado públicamente. Entonces, hay varios indicios de que deberían ser más las personas que estén en calidad de investigados y no como simples testigos en esa investigación preparatoria. Katherine, ha sido muy amable como siempre. Gracias a ti. Gracias por estar ahí. Nosotros estamos todos los días desde las 7 de la mañana. Pronto vamos a estar desde las 6 de la mañana, no solamente en el Facebook, no solamente en el Twitter, no solamente en el YouTube, sino en... Ya les cuento, así usted es muy amable. Buenos días.